Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este su programa Montgomery al Día, su programa oficial del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y con ustedes, su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Bueno, en el día de hoy, fíjense ustedes que vamos a arremeter de nuevo con este tema del seguro de salud asequible o lo que es conocido como Obamacare. Fíjense que sabemos que hablamos de eso en este programa la semana pasada porque es que precisamente este día domingo 15 de febrero culmina el plazo para que aquellas personas que mandatoriamente tienen obligadamente que tener seguro de salud lo hagan. Y para hablar sobre ese tema en el día de hoy tenemos con nosotros al señor Tony Hausner. Tony es un residente de Silver Spring y a la misma vez pues él está como parte de diputado del comité organizador para llevar la voz que las personas se inscriban en este plan de salud. Good afternoon, Tony. This was a long intro, but it takes 5 words in Spanish to say 1 English word. I promise. That's a drill. Yeah. How are you? Good afternoon. Thanks for being here. My pleasure. Muchísimas gracias por estar acá. We're going to be talking about ACA. We're going to be talking about you, Tony, because you're quite the senior citizen in our county. I see you in the budget forums. You're very engaged in our community. You do a whole lot of volunteer work in Montgomery County. And also you chair Save Silver Spring. Tony tiene varios sombreros. I got to translate that down. Toma varios sombreros, no solamente que está encargado con el asunto de propagar lo que es la importancia de inscribirse con el plan de salud asequible, sino que también él es comunitariamente, está muy activo en la zona de Silver Spring. Es una de estas personas de la tercera edad que verdaderamente se hace sentir su voz acá en el condado de Montgomery. So welcome. Thank you for being here, Tony. We're going to take a short break and we're going to be right back and you're going to be talking to us about ACA right away. No se vayan, que enseguida regresamos. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por continuar ahí en sintonía. Como anuncié al principio del programa, tenemos hoy a Tony Hausner. Tony está encargado de propagar toda la información sobre el seguro de salud asequible para que las personas del área metropolitana se inscriban antes de que culmine el plazo este día 15 de febrero. También él es el presidente de lo que es Save Silver Spring, una organización que básicamente promulga lo que es la colaboración y la seguridad de los vecinos en la zona de Silver Spring. Tony, well, once again, welcome. Thank you for being here. Let's talk about ACA. Deadline is coming up rapidly this Sunday. Why do people need to go out and get enrolled ASAP? Well, as you just said, the deadline is February 15th. If you want to get the main parts of the health insurance... You can look at me, Tony. Don't look at the camera. Okay. Then you need to sign up by February 15th for most people who want the basic insurance. Nos está diciendo que definitivamente las personas que necesitan y que quieren el seguro básico, pues la fecha ya culmina el plazo el próximo domingo, que es el día 15 de febrero. We talk about ACA, Obamacare, Affordable Care Act, but what really is it? Well, it provides health insurance that pays for medical care, both when you're sick or to
prevent you from getting sick. Yo le preguntaba que hemos conversado mucho sobre el tema este de lo que es el Obamacare, pero ¿qué se trata verdaderamente? Todavía hay mucha gente confundida que no sabe lo que es y obviamente me explica Tony de que esto es cuidado de salud para cuando usted esté enfermo y también para cuidado preventivo. It covers many who have not had health insurance before or provides better coverage as well for other people. Is that what it's intended to do? Right, and it helps pay the bills for those people who have limited resources. So it covers many people who have never been covered before or provides much better coverage than they've had before. Pero obviamente provee cobertura para aquellas personas que no han tenido cobertura en el pasado y pues provee mejor cobertura para aquellos que quizás han tenido. We talked about enrollment date coming up on the 15th. How and where can I enroll here in Montgomery County? ¿Cómo me puedo inscribir ahorita? So the website, El sitio de internet. capitalhealthconnection.org. It will list all the clinics in the county, and it'll list the hours and things like that. There's also, the state has a Spanish website, marylandhealthconnection.gov /español. En español, sí. Hemos hablado de esto anteriormente para aquellas personas que quizás nos escucharon la semana pasada, los que estén escuchando el programa por primera vez. Básicamente, si usted está listo para inscribirse, lo puede hacer vía Internet. Internet es marylandhealthconnection.gov. La página web en español es marylandhealthconnection.gov /español. Who technically has to, by law, pretty much anybody who's 18 years of age has to have health care and medical insurance if the employer does not provide it. About 80,000 people throughout the capital region have already enrolled this period. But who needs to be aware that they need to enroll ASAP? Well, any citizen of the U.S. and any legal resident who has a green card for 5 years are required to have health insurance if they don't have it through their work. Yo le preguntaba a Tony que quienes mandatoriamente tienen que pues comprar el seguro de salud si no lo tiene. Me está explicando el hecho de que cualquier persona que es ciudadano de los Estados Unidos, también cualquier persona que tenga la residencia, la tarjeta verde, y también le recordamos que aquellos que tengan un estatus migratorio, un permiso migratorio acá en el país, también tienen que tener el seguro médico. You mentioned the clinics, to go to the website and look at the clinics. The county is doing a final push this week, right? Yeah. Right. There are 3 locations particularly people should be aware of, and those locations will be open, for instance, during the week, but also Saturday from 9:30 to 5 and Sunday from 10 to 4. And the locations are 12900 Middlebrook Road In Germantown. in Germantown, 1335 Picard Drive in Rockville, and 8818 Georgia Avenue in Silver Spring. Exacto. Hablábamos de el hecho de que, preguntándole a Tony, las clínicas que van a estar disponibles para que las personas que aún no tienen el seguro médico se inscriban. Y van a haber en realidad 20 centros a través del condado y de esta zona donde las personas pueden llegar para recibir asistencia gratuita e inscribirse para obtener una póliza de seguro médico. Las 3 acá en el condado de Montgomery, que van a estar abiertas desde las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hasta el viernes de esta semana, y el día sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde, son la clínica que está en la Picard Drive en Rockville, la que está en la Middlebrook en Germantown y la que está en la avenida Georgia en Silver Spring. I think the best number for people to call to find out the exact address is that 773-8250 number, correct? Correct. Okay. Para aquellas personas que quizás han esperado el último momento, pues fíjense, el número a llamar para que usted haga su cita es el 240-773-8250.
240-773-8250. Do we need appointments? Because I just said to make an appointment. Not really, right? Most of the places will take people coming in. Some of the places require appointments. Ok. Me estaba explicando, Tony, de que a algunos de los lugares se requiere que usted haga una cita para llegar. Otras, simplemente usted puede llegar directamente para obtener el servicio. Arriving at the beginning of the office hours is recommended to reduce the waiting time, right? But expect to wait. Yes, I'm afraid so, especially as people have left it to the last minute. You're going to have a lot of people. Le estaba diciendo que va a haber quizás un tiempo de espera en la estadía en estas clínicas para que usted pueda recibir asistencia por el simple hecho de que, bueno, si ha esperado hasta el final, muy posible muchas personas lleguen a recibir el servicio de llenar la documentación. Will there be representatives at these locations that speak Spanish? Every location will have somebody who speaks Spanish, so that shouldn't be a problem. Ok, no debe ser un problema el asunto del idioma español. Dice que en todas estas localizaciones lo más posible es de que usted pueda tener alguien que le asista con español. Documents. I know people need to bring documents. Social Security card. Or at least a number. Exactly. Yeah. Date of birth. What else? Employer and income information, Okay. Any health insurance, if you have the policy numbers, and information about any insurance that's available through your work. Okay. Parte de lo que usted tiene que traer como los documentos a la hora de venir a recibir asistencia para inscribirse son su número de seguro social, incluyendo también al resto de los miembros de la familia que desee inscribir, fechas de nacimiento, documentación del empleador. O sea que si usted trabaja y ha tenido seguro médico en el pasado o quizás usted tenía una póliza privada que ha vencido, pues esa documentación también la debe traer con usted. We talked about the deadline coming up, and we got to repeat it once and twice and three times coming up this Sunday. What happens if we do not enroll now? When is the next period for people to actually get enrolled? Right. Unless you have a change in circumstances, you're going to have to wait till next November 15th. The only other exception is if you're eligible for Medicaid, that's year-round. Ok. Recuerden que si usted no se inscribe ahorita, pues va a tener que esperar hasta el día 15 de noviembre de este año, cuando vuelve a abrir el próximo periodo de inscripciones. Aquellas personas que tienen Medicaid, eso es un poquito diferente. El Medicaid le notifica a usted cuándo se expira, cuándo va a caducar la cobertura médica. En muchos casos son los niños de nuestras familias quienes tienen el Medicaid. Y entonces, pues, ahí usted hace lo que es el reinscribirse una vez más con el Medicaid. Last year, Tony, you mentioned the website for people who do rather go that direction. There were so many problems with that website last year. How is it different this year to offer a service that is a little bit more expedited to people that are attempting to register? Yeah, they took a new computer system. They took what the state of Connecticut, which had the most successful one, and adapted that to Maryland, and it's been working extremely well. Okay. So we've had minimal problems. It's one of the best performing systems in the country. Oh, that's good news. It's actually good news. I actually did it. I had to because my insurance kind of kicked me out. And I had to renew, and I did it online. It was fairly simple for me. Le preguntaba yo a Tony porque el año pasado hubo muchísimos problemas con el asunto del sitio web que estableció el estado de Maryland. ¿Cuál es la diferencia ahorita si usted decide hacerlo en este instante, sentarse frente al computador y hacer la compra de su seguro? Él me cuenta que la diferencia es que el estado de Maryland básicamente adoptó el sistema que estaba funcionando en el estado de Connecticut. Y ahorita, pues resulta que está funcionando extremadamente bien. De hecho, es uno de los mejores en el país en este momento. Hasta ahora, over 200,000 people have enrolled in private insurance plans
with this second enrollment period. Well, it actually covers both private Both. and Medicaid. Private and Medicaid. 200,000 personas, fíjense, que ya se han inscrito mediante el seguro privado y también el seguro que ofrece el Estado, que es el seguro de Medicaid. Is there anything else you would like to add on ACA, Tony, before we transition into your other hat, Save Silver Spring? I would just say that people do not have to be concerned about immigration issues. They're not concerned with that. They want to enroll as many people as they can in healthcare, and they're not going to be concerned whether any members of your family are not legal or anything like that. Okay. El mensaje es que si usted le corresponde inscribirse, que no hay ningún tipo de problema con el asunto de si las personas, a lo mejor algún miembro de su familia está indocumentado. Así que recuerden, el plazo culmina esta semana, el día domingo, día 15 de febrero. Hasta ahí llega la fecha. Si no lo hace ahorita, we have penalties if people actually do not enroll, which is important that we need to highlight. Right, yeah, and the penalty increases as each year. So if you don't enroll and you're expected to enroll, then there'll be a penalty. I don't remember the exact amount. 2% for 2015. Le recordamos que si usted es mayor de los 18 años de edad, es residente permanente, ciudadano o tiene estatus legal en los Estados Unidos, su empleador no le provee cobertura médica, aún así usted está obligado por la ley de obtener su propio seguro médico privado o ya sea con subsidios del gobierno, que vendría siendo el Medicaid. Si usted no lo hace, usted puede ser multado una penalidad, y este año la penalidad es el 2% de su salario o hasta $325 por persona que viva en su casa. Así que ya saben, el número a llamar para que encuentre el centro donde puede inscribirse, para que le ayuden, le asistan, es el 240-773-8250. 240-773-8250. No lo deje para último momento, porque cuando lleguen nuestras clínicas para que le ayuden a escoger su plan de salud, lo más posible es que haya muchas personas esperando. Let's transition to Save Silver Spring. This is a topic I want to talk about. Okay. Tell me what Save Silver Spring is, Tony. All right. We're a community-based organization, a nonprofit. We've been around 6 years. Okay. And our goals are to prevent or reduce crime in the community in Silver Spring. Okay, let me translate that. Le preguntaba a él porque él es presidente de esta organización sin fines de lucro que se llama Save Silver Spring. Es otro de los sombreros que se nos pone acá, Tony. Como les dije anteriormente, es un señor sumamente activo en nuestra comunidad. Y básicamente es una organización que se fundó hace 6 años. Los vecinos Silver Spring neighbors, right? All of your neighbors are part of this organization, right? Y es para prevenir el crimen, reducir el crimen en la zona de Silver Spring. What are some of the key accomplishments that you've seen in the last 6 years? Okay, so we work primarily by advocating for recommending to both the state and county government. So we've worked on legislation. Ellos abogaban primordialmente con el gobierno local y el estado, y ellos han trabajado en hacer legislación. So legislation that we help support deals with domestic violence. La legislación que hemos ayudado, que hemos apoyado, safety in the schools. Tiene que ver con la violencia doméstica y seguridad en los colegios. And particularly, we worked very hard on gun safety legislation 2 years ago, and working again on it. Y particularmente trabajamos, bien involucrados estuvimos con lo que fue la legislación relacionada con el control de armas acá en el estado de Maryland. Eso fue hace 2 años atrás y ahora estamos involucrados. Why are you engaged again on the gun safety legislation? Do you want any more changes? We particularly want guns out of the hands of people who are dangerous and mentally ill. Okay, prácticamente queremos que las armas de fuego pues no lleguen a las manos de las personas mentally ill and who else? And who are considered dangerous. People like in the shooting in Newtown, Connecticut, where all the school children, many school children were killed. Okay. Personas que sean peligrosas o personas que tengan problemas de salud mental. Incluye personas así como lo que ocurrió, el tiroteo que ocurrió en la ciudad de Newtown, en el estado de Connecticut. You talked about
So tell me how you guys get together at Save Silver Spring to advocate, to work on legislation, and to actually see changes that provide a safer environment for the residents of Silver Spring. Well, the laws that we've helped support make a big difference. We've been advocating, recommending for more police officers. There was quite a bit of crime in Silver Spring 2 years ago, and we advocated for more police officers, and that's helped a great deal. There's far less crime. Let me translate that. Le preguntaba a él que cómo es que se reúnen ellos, los residentes de Silver Spring, para no solamente abogar a favor de legislación que tenga que ver con la seguridad de los residentes. Y él me dice que, pues, básicamente, hace 2 años, lo estoy sumarizando lo que dijo, hace 2 años, ellos abogaron para que hubiera más policías en la zona de Silver Spring. Y básicamente han visto mejoras. How many more additional police officers came into works? I don't remember right now. I don't remember, I'll just make a guess, maybe 30 police officers were added to a force that was maybe 120, so 25% increase. Okay. Él estima que unos 30 oficiales del orden adicionales fueron añadidos en la zona esa de Silver Spring. Did you see, as a resident, did you see changes in the neighborhood? Definitely. There was significantly reduced crime in downtown Silver Spring as a result. Significantemente se redució el crimen en la zona del centro de Silver Spring como resultado de la presencia policíaca elevada. When we talk about what used to be the crime in Silver Spring, what were those concerns on the part of groups like yours and the residents in that part of the county as far as crime itself, your main concerns? Well, there had been some big gang fights right in the center of Silver Spring. The police had a very difficult time dealing with it. Okay. Le preguntaba yo a él, let me translate that. Le preguntaba yo a él que cuáles han sido las cosas de preocupación en cuanto al crimen para los residentes de Silver Spring. Me dice que hubo peleas de pandillas. Yeah, there were a number of people who were robbed at robos, point of gun. So that was people feeling very unsafe about that. So things are much better now. Las personas se sentían pues con temor, muy inseguras en esa zona, y las cosas han mejorado. Of course, there is still room for improvement. Oh, yeah. How so? Well, until you get almost no crime, there's room for improvement, but things are certainly an awful lot better. Han habido mejoras, pero por supuesto, aún pues queda espacio para mejorar algunas cosas porque obviamente no es todo perfecto. All right, so you're kind of quiet here tonight, today. It probably has to do with the fact that I talk a lot, but generally you are a very eloquent advocate for things, and especially when you go to the budget forums with the county executive. I've seen you out and about on these budget forums for the last, I don't know, maybe 3-4 years. Last budget forum, do you remember what you asked the county executive for? Certainly. We want there'll soon be a vacant library in Silver Spring, and we want to turn that into a program for young people and for seniors called an intergenerational center. Exacto. Yo le decía a Tony que él está aquí calladito y quizás tiene que ver con el hecho de que yo hablo mucho y las traducciones, ¿no? Pero él verdaderamente es una persona que cuando va a estos foros comunitarios, pues él se levanta y vocifera ciertamente lo que son las necesidades de su comunidad. En el último foro del Ejecutivo, él estuvo presente y estuvo mencionando el hecho de la necesidad de la biblioteca que queda libre, vacante, y que ellos proponen de que se convierta en un centro intergeneracional, donde lleguen los jóvenes y también las personas mayores a reunirse. How do you envision this? The youth participate in this with older generations? So partly they'll do it at different times of the day. Okay. But also the seniors can teach the
teenagers things, and the teenagers can teach the seniors things. Mira qué cosa, very interesting. It's a good vision for that area, and you were not the only one advocating for that day, Right. in that forum. So that's probably, it's safe to say that it will happen. Well, there's a good likelihood. It's not definite, but the county executive will be getting proposals from a couple of agencies. The proposals are due in just a few days. Exacto. Fíjate qué interesante. Proponen que esta biblioteca, que va a quedar vacante el edificio de la biblioteca porque la biblioteca se muda a un edificio nuevo, que se convierta en este centro de intercambio entre generaciones y básicamente donde las personas mayores de la tercera edad, las personas jubiladas puedan llegar, también pueden llegar la gente joven y ambas generaciones enseñarse mutuamente, intercambiar enseñanza y ya la propuesta pues está calentando. Eso va a llegar a manos del Ejecutivo muy pronto porque han habido varias personas que están apoyando esta visión. You love the youth in the county. You love what the Gandhi Brigade does. Very much. We recently had them in Young Montgomery, the television show, and you were sending that out on social media everywhere. Oh, yeah. Aquí Tony es buenísimo con las redes sociales. Hace poquito en nuestro programa Young Montgomery tuvimos a los miembros de la Brigada Gandhi y él pues estaba enviando el video a través de las redes sociales. Importance of youth involvement, not only in Silver Spring, Tony, but in throughout the county. Right. Yeah. I think Gandhi Brigade has been doing a wonderful job with both being on the television show, and then they're going to have a youth media festival in end of May. So they've been doing this several years in a row, and that's a very important festival. Exacto. Los jóvenes de la Brigada de Gandhi, pues dice él que hicieron buen trabajo cuando vinieron de invitados a nuestro programa del condado Young Montgomery y ahorita se perfilan para hacer un festival sobre cómo utilizar los medios de comunicación para llevar a cabo un mensaje de lo que sea, pues, el desarrollo cívico, sobre todo entre la juventud. We're running out of time. I think we have a couple minutes left. Is there anything else you'd like to add? I'm very pleased that we're developing a partnership with the police and community organizations to address crime in several of the where most crime occurs in those neighborhoods. So Estamos muy complacidos de que estamos creando una conexión, una red entre la policía y también las organizaciones comunitarias para enfocarnos en lo que es mejorar la seguridad pública en las zonas que los necesitan. Something else? We're have one of the things we've been successful. We recommended that more programs for kids who skip school. They're called truants, and that's a program that's been very effective, and we're trying to improve and expand that program. También estamos tratando de poder expandir lo que es el programa Trends, que este es un programa para los jóvenes que, bueno, a veces ellos se saltan el día del colegio. En inglés se llaman skip. Saltarse, skip, llevarse, faltar al colegio. Así que ya usted sabe. Well, thank you, Tony, for being here. Thank you for having me. And I'm glad to be able to talk about two very important topics. Share a couple of things. I'm sure you were shy today because I know you have a whole lot to say. Yo sé que él estuvo un poco cohibido en el día de hoy porque verdaderamente es una de estas personas de la tercera edad en nuestra comunidad que está sumamente involucrado. Quisiera yo ver a muchos de nuestros abuelitos hispanos tan involucrados como lo hace acá este señor Tony Hausner. Así que muchísimas gracias. Thank you for being here with us. You'll be back, I'm sure. Okay. Y para ustedes que nos están escuchando una vez más, muchísimas gracias por esa sintonía. Recuerde que cualquier información sobre el condado puede visitar nuestro sitio web montgomerycountymd.gov o llamar a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerde, yo estaré aquí de regreso con ustedes el próximo martes a las 2 de la tarde. Hasta entonces. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia.
El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día.